ya se llevaron a cabo todos los partidos correspondientes a la jornada 1 del emocionante Mundial de Clubes. Por eso, en este video estaremos revisando rápidamente cada resultado para luego ver cómo quedó la tabla de posiciones y finalizar mencionando los horarios de los siguientes encuentros. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. Tras los resultados de los primeros partidos de esta fecha, en el cierre de la jornada vimos como Manchester City debutó con victoria en el grupo G, imponiéndose por 2-0 ante Wydad FC en un encuentro que controló de principio a fin. El equipo dirigido por Pep Guardiola mostró su jerarquía desde el arranque, logrando abrir el marcador apenas a los 2 minutos de juego gracias a Phil Foden, quien aprovechó un balón suelto en el área y, con un remate esquinado, puso el 1-0. Desde el primer avance, los ciudadanos marcaron el ritmo del partido. Pese al golpe inicial, el conjunto marroquí no se replegó del todo. Por el contrario, con el correr de los minutos se animó a salir un poco más y hasta generó algunas situaciones de peligro que no logró concretar. Sin embargo, cuando mejor jugaba Wydad, volvió a aparecer la contundencia inglesa. A los 41 minutos, tras un tiro de esquina, Jeremy Doku se anticipó a su marcador y definió de manera precisa para firmar el 2-0 que sería definitivo. La segunda mitad no ofreció demasiadas emociones. Con el resultado asegurado, Manchester City aprovechó para rotar su plantilla. Uno de los momentos más destacados fue el ingreso del español Rodri, quien reapareció luego de una larga lesión de ligamentos. También tuvo minutos Erling Haaland, que estuvo cerca de anotar en el cierre del partido, pero falló un mano a mano claro. La nota negativa fue la expulsión de Rico Lewis, sancionado por una fuerte patada en la cara a un rival. Con esta victoria, Manchester City suma sus primeros 3 puntos en el certamen. En un encuentro parejo y de ritmo moderado, Real Madrid y Al Hilal empataron 1-1 en el inicio del grupo H. El partido se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, donde ambos equipos estrenaron a sus respectivos entrenadores, Xabi Alonso al frente del conjunto merengue y Simone Inzaghi en el banquillo del cuadro árabe. Fue el conjunto español quien logró ponerse en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo gracias a un gol del joven Gonzalo García, que definió con precisión para marcar su primer tanto en el torneo. Sin embargo, el dominio no fue pleno. De hecho, Al Hilal tuvo mejores momentos en la primera mitad y su insistencia encontró premio antes del descanso, cuando Rúben Neves empató el marcador desde el punto de penal. En la segunda mitad, el trámite se mantuvo equilibrado, con pocas llegadas claras. La gran emoción llegó sobre el final cuando el uruguayo Federico Valverde tuvo en sus pies la posibilidad de darle la victoria al Real Madrid, pero su penal fue contenido por el arquero Yassine Bounou, que se lució con una gran atajada. Fue, en definitiva, un debut con sabor a poco para el Real Madrid, que deberá ajustar piezas si quiere asegurar la clasificación en un grupo que promete ser disputado. Para Al Hilal, el empate deja buenas sensaciones y la confianza de haber estado a la altura del reto. En un duelo vibrante y con condiciones climáticas adversas, Red Bull Salzburgo se impuso por 2-1 frente a Pachuca en el arranque del grupo H. El partido se jugó en el TQL Stadium de Cincinnati y tuvo un largo paréntesis de más de 2 horas de suspensión debido a una tormenta eléctrica que obligó a evacuar el estadio por seguridad. El conjunto mexicano comenzó con iniciativa y generó peligro desde el inicio. A los 8 minutos, Salomón Rondón recibió un pase largo, se metió en el área y sacó un potente remate que fue contenido de forma brillante por el arquero Christian Savischitsky, una de las figuras del encuentro. Sin embargo, fue el equipo austríaco el que logró golpear primero. Sobre el cierre del primer tiempo, Oscar Glock recibió en el borde del área, gambeteó con clase y sacó un remate desde afuera que se metió junto al palo. Un verdadero golazo para el 1-0 de Salzburgo, que mostraba su eficacia en los momentos clave. En el complemento, apenas transcurridos unos minutos, el partido fue interrumpido por una fuerte tormenta. Luego de más de 2 horas de suspensión, el juego se reanudó y Pachuca empató de inmediato. Brian González, con un gran tiro libre a pierna cambiada desde la derecha, puso el 1-1, desatando la ilusión mexicana. Pero cuando el partido parecía encaminado al empate, RB Salzburgo volvió a golpear. A 10 minutos del final, los europeos hilvanaron una buena jugada colectiva por la derecha que terminó con un centro preciso y el cabezazo de Karim Onisiwo, quien marcó el 2-1 definitivo. El tramo final fue parejo y sin demasiadas acciones claras, pero Salzburgo supo conservar la ventaja. Con este resultado, el equipo austríaco se ubica como líder del grupo, superando a Real Madrid, Al Hilal y Pachuca. En la próxima jornada, enfrentará a los asiáticos, mientras que el conjunto mexicano deberá jugarse todo ante el poderoso Real Madrid si quiere seguir con vida en el torneo. En su primer partido del Mundial de Clubes, la Juventus no tuvo piedad y goleó por 5-0 al Al-Ain en el Audi Field de Washington, mostrando una clara superioridad desde el inicio. El equipo italiano abrió el marcador a los 10 minutos con un cabezazo de Randel Kolo Muani tras centro de Alberto Costa. Poco después, Francisco Conceição puso el segundo tras una recuperación y asistencia del propio Costa. A la media hora, Kenan Yildiz amplió con un golazo desde fuera del área, y antes del descanso, otra vez Muani apareció para firmar el cuarto.
En la segunda mitad, Alain intentó reaccionar con una clara ocasión de lava, pero el arquero Di Gregorio respondió con seguridad. Incluso lograron anotar, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego. La Juventus no bajó la intensidad y a los 58 minutos Conceição marcó el quinto con una gran acción individual. El conjunto italiano realizó varios cambios para rotar el plantel y cerró el partido sin apuros. Con esta victoria, la Juventus lidera con autoridad el grupo G, mientras Alain queda obligado a sumar en la siguiente jornada si quiere seguir con vida. Ahora con esos resultados veremos cómo quedó la tabla de posiciones. Recuerda que para mostrar tu apoyo puedes compartir el video, darle manito arriba, dejar tu comentario y suscribirte activando la campanita. Entonces, los equipos quedaron posicionados de la siguiente manera. El grupo A del Mundial de Clubes 2025 comenzó con 2 empates sin goles, lo que dejó a todos los equipos con un punto, 0 goles a favor, 0 en contra y diferencia de gol de 0. Inter Miami igualó 0-0 ante Al Ahly, mientras que Oporto hizo lo propio frente a Palmeiras. Tras esta jornada inaugural, el grupo está completamente nivelado, y con solo 3 partidos por equipo, la presión aumenta para la segunda fecha, donde una victoria puede ser decisiva para acercarse a los octavos de final o quedar rezagado en zona de eliminación directa. En el grupo B, Paris Saint-Germain se ubica en el primer puesto, con 3 puntos conseguidos tras su contundente victoria por 4-0 ante Atlético de Madrid. El equipo francés disputó un partido, el cual ganó sin recibir goles en contra. Con 4 goles a favor y una diferencia de gol de +4, ha tenido el inicio más sólido del grupo. Este resultado no solo lo coloca como líder, sino que lo perfila como candidato a clasificar con comodidad si mantiene este rendimiento. En la segunda posición aparece Botafogo, también con 3 puntos, aunque con una diferencia de gol menor. El conjunto brasileño ganó su único partido hasta el momento por 2-1, por lo que acumula 2 goles a favor y 1 en contra, con una diferencia de +1. Su rendimiento fue efectivo y, de momento, se encuentra en zona de clasificación a octavos, pero necesitará sumar más para asegurar su pase, ya que el margen es estrecho. Seattle Sounders se ubica en el tercer lugar, sin unidades, tras perder en su debut por 2-1 frente a Botafogo. El conjunto estadounidense disputó un partido, con una derrota, 1 gol a favor y 2 en contra, lo que lo deja con una diferencia de gol de -1. Por ahora, está en zona de eliminación, pero aún le quedan 2 encuentros que podrían cambiar su suerte si logra sumar y mejorar su diferencia de goles. En el cuarto puesto se encuentra Atlético de Madrid, también con 0 puntos, luego de caer estrepitosamente ante PSG. En su único partido, recibió 4 goles y no pudo anotar, lo que lo deja con la peor diferencia de gol del grupo que es -4. Si bien aún tiene margen para reaccionar, necesitará ganar los 2 partidos restantes y mejorar considerablemente su rendimiento defensivo para aspirar a los octavos de final. Con 2 fechas más por disputarse, la pelea por los 2 primeros lugares sigue abierta, aunque PSG y Botafogo han dado el primer paso firme hacia la clasificación. Por el contrario, Seattle y Atlético de Madrid deberán sumar con urgencia si quieren mantenerse con vida en el torneo. En el grupo C, Bayern Múnich lidera con total autoridad. El equipo alemán ocupa el primer lugar con 3 puntos, tras una aplastante victoria por 10-0 sobre Auckland City. Con solo un partido disputado, ya suma 10 goles a favor, ninguno en contra y una diferencia de gol de +10, la más alta del torneo hasta el momento. Su clasificación parece encaminada, y si mantiene este nivel, no solo avanzará sin complicaciones, sino que lo hará como uno de los grandes favoritos al título. En la segunda posición se encuentra Boca Juniors, con 1 punto, tras empatar 2-2 frente a Benfica. El conjunto argentino disputó un encuentro, en el que anotó 2 goles y recibió 2, lo que le otorga una diferencia de gol de 0. De momento está empatado con el tercer lugar, por lo que deberá sumar una victoria para no depender de otros resultados en su camino hacia los octavos de final. Benfica se sitúa en el tercer puesto, también con 1 punto, producto del mismo empate 2-2 ante Boca. Con idéntico registro de un partido jugado, 2 goles a favor, 2 en contra y una diferencia de 0, su ubicación actual no es ni mucho menos definitiva, ya que está igualado con el equipo argentino. El conjunto portugués aún está en carrera, y lo que haga en sus próximos partidos será clave para meterse en la siguiente fase. En el cuarto lugar se encuentra Auckland City, que inició su participación con una durísima derrota por 10-0 frente al Bayern. Con 0 puntos, 0 goles a favor, 10 en contra y una diferencia de gol de -10, el equipo neozelandés no solo está en zona de eliminación, sino que ya se perfila como uno de los clubes con mayores dificultades en el torneo. Necesitará una hazaña en sus próximos 2 partidos para revertir esta situación. Con 2 jornadas por delante, Bayern Múnich ha tomado la delantera con fuerza, mientras que Boca y Benfica mantienen una disputa pareja por el segundo cupo. Auckland City, por su parte, deberá superar un inicio demoledor si desea mantenerse con vida en esta edición del Mundial de Clubes. En el grupo D, Chelsea encabeza en el primer lugar con 3 puntos, tras una victoria por 2-0 en su debut. El conjunto inglés suma un partido ganado, 2 goles a favor, 0 en contra y una diferencia de gol de +2.
Comenzó con paso firme, mostrando solidez defensiva y eficacia ofensiva, lo que le permite mirar con optimismo su camino hacia los octavos de final. En la segunda posición aparece Flamengo, también con 3 puntos, gracias a su triunfo por 2-0 en el arranque. Al igual que Chelsea, suma una victoria, 2 goles a favor, ninguno en contra y una diferencia de gol de +2. La igualdad de cifras los deja parejos en todos los criterios, por lo que su ubicación no es definitiva. El equipo brasileño respondió con jerarquía en su estreno y es claro candidato a seguir avanzando. Esperance de Túnez se encuentra en el tercer puesto, sin puntos, tras su derrota por 2-0. Disputó un partido, en el que no logró marcar goles y recibió 2, lo que le deja con una diferencia de gol de -2. Por ahora está en zona de eliminación, aunque aún le quedan 2 partidos para intentar revertir su situación. Su desafío inmediato es sumar y mejorar en ataque si quiere tener opciones de seguir con vida. Los Angeles FC ocupa el cuarto lugar, también con 0 puntos, luego de caer por 2-0. El equipo norteamericano tuvo un arranque complicado, sin goles a favor y con 2 en contra, lo que le deja con una diferencia de -2. Igual que el equipo tunecino, necesita una pronta reacción para evitar la eliminación. El margen de error es mínimo. Con todo por decidir en las 2 jornadas restantes, Chelsea y Flamengo han tomado una valiosa ventaja inicial, mientras que Esperance y LAFC están obligados a ganar para no quedar fuera prematuramente del Mundial de Clubes 2025. En el grupo E, River Plate ocupa el primer lugar con 3 puntos, tras vencer por 3-1 a Urawa Red Diamonds en su debut. El conjunto argentino suma una victoria, 3 goles a favor, 1 en contra y una diferencia de gol de +2. Fue un estreno convincente, donde manejaron el juego con autoridad y respondieron bien ante el descuento rival. Con este resultado, River se perfila como candidato a clasificar. En la segunda posición aparece el Inter de Milán, que igualó 1-1 ante Monterrey en un duelo parejo. El equipo italiano tiene un punto, con un gol a favor, 1 en contra y una diferencia de gol de 0. El empate deja a Inter en la lucha directa por los puestos de clasificación, aunque deberá ganar en la próxima jornada para no complicarse. Monterrey está en el tercer lugar, también con un punto, producto de su empate 1-1 frente al equipo italiano. Al igual que Inter, tiene un gol a favor, 1 en contra y una diferencia de gol de 0. El equipo mexicano mostró actitud y orden ante un rival exigente y mantiene intactas sus chances de avanzar. La definición dependerá en gran medida de su siguiente partido. Urawa Red Diamonds cierra el grupo en el cuarto puesto, sin puntos, tras perder 3-1 con River. El equipo japonés tiene un gol a favor, 3 en contra y una diferencia de gol de -2. Está en zona de eliminación, y si quiere seguir con vida en el torneo, está obligado a sumar en la siguiente jornada. Así, tras la primera fecha, River toma la delantera con paso firme, mientras que Inter y Monterrey mantienen la paridad. Urawa, en cambio, quedó golpeado, pero aún con margen para reaccionar en un grupo que promete estar muy parejo hasta el final. En el grupo F, en lo más alto de la tabla aparece Mamelodi Sundowns, que debutó con una victoria muy valiosa por 1-0 sobre Ulsan Hyundai. El equipo sudafricano mostró orden y eficacia, y con este resultado suma 3 puntos, con un gol a favor, 0 en contra y una diferencia de gol de +1. Este arranque los coloca como líderes del grupo y en una buena posición para buscar la clasificación a los octavos de final. En la segunda casilla se encuentra Borussia Dortmund, que empató 0-0 ante Fluminense en un partido de estilos opuestos. El equipo alemán no logró marcar diferencias, pero rescató un punto y mantiene el arco invicto. Con un empate, suma un punto, sin goles anotados ni recibidos, y una diferencia de gol de 0. Actualmente ocupa zona de clasificación directa, aunque con escaso margen. Muy cerca, y con el mismo puntaje, está Fluminense, también con un punto producto del empate sin goles frente a los alemanes. El conjunto brasileño dejó una buena imagen en el primer tiempo y mostró que puede competirle de igual a igual a los europeos. Tiene 0 goles a favor, 0 en contra, y diferencia neutra. Sin embargo, al estar tercero, de momento está fuera de zona de clasificación directa y necesitará sumar para cambiar su situación. Cierra el grupo Ulsan Hyundai, que cayó por la mínima diferencia ante Mamelodi. El conjunto asiático mostró ímpetu pero le faltaron ideas claras para remontar. Con 0 puntos, un gol en contra y diferencia negativa de 1, se ubica en el último lugar y se jugará una carta decisiva en la próxima jornada si quiere mantener sus chances. Con una sola fecha disputada, el grupo F sigue completamente abierto. Mamelodi dio el primer golpe, pero todavía nada está definido. Cada equipo tiene 2 partidos por delante, y los márgenes son tan ajustados que cualquier victoria puede cambiar por completo el panorama. En el grupo G, Juventus se ubica en el primer lugar con 3 puntos, producto de una goleada contundente por 5-0 frente al Al-Ain. El equipo italiano ha jugado un partido, sumando una victoria, sin empates ni derrotas, con 5 goles a favor y ninguno en contra. Su diferencia de goles es de +5, lo que le da una ventaja clara en caso de igualdad de puntos. La Juventus ha empezado con paso firme y con una victoria tan amplia, se perfila como uno de los favoritos para avanzar a octavos.
Si mantiene este rendimiento, con un solo triunfo más podría asegurar su clasificación. Manchester City ocupa el segundo puesto, también con 3 puntos, gracias a su victoria por 2-0 frente a Wydad. El conjunto inglés suma un partido jugado, una victoria, ningún empate ni derrota, con 2 goles a favor y ninguno en contra. Su diferencia de goles es de +2. El City ha cumplido con el objetivo inicial y ahora se prepara para medirse con rivales más exigentes. Si logra puntuar en su siguiente encuentro, quedaría muy cerca de los octavos de final. Wydad Athletic Club, de Marruecos, está en la tercera posición con 0 puntos. En su debut cayó 2-0 ante el Manchester City. Tiene un partido disputado, ninguna victoria, ningún empate y una derrota. No ha marcado goles y ha recibido 2, por lo que su diferencia de goles es de -2. De momento está en zona de eliminación directa, pero aún le quedan 2 partidos para intentar revertir la situación. Su margen de error es mínimo y necesita al menos una victoria y otro resultado favorable para tener opciones. Al Ain, de Emiratos Árabes Unidos, cierra la tabla en la cuarta casilla también con 0 puntos, tras caer por 5-0 ante Juventus. Jugó un partido, no ha ganado ni empatado, y suma una derrota. Su balance de goles es el peor del grupo, con 0 a favor y 5 en contra, lo que lo deja con una diferencia de goles de -5. Está obligado a ganar sus próximos 2 encuentros y a mejorar considerablemente su diferencia de goles para tener chances de clasificación. Con solo 2 fechas restantes, cada partido será decisivo. Juventus y Manchester City están momentáneamente en zona de octavos de final, mientras que Wydad y Al Ain deberán reaccionar de inmediato si quieren evitar la eliminación en la fase de grupos. En el grupo H, Red Bull Salzburgo lidera con 3 puntos tras imponerse por 2-1 a Pachuca. El conjunto austríaco ha jugado un partido y logró una victoria. No registra empates ni derrotas, con 2 goles a favor y 1 en contra, lo que le da una diferencia de goles de +1. Este inicio le permite colocarse en zona de clasificación directa a los octavos de final. Su próxima presentación, ante Al Hilal, puede consolidarlo como candidato si vuelve a sumar. Real Madrid se encuentra en la segunda posición con 1 punto, producto de su empate 1-1 ante Al Hilal. Los dirigidos por Xabi Alonso han disputado un solo encuentro, sin victorias ni derrotas, y con igualdad de goles anotados y recibidos. Su diferencia de goles es 0. El equipo español mostró algunas dudas en su debut y quedó con la sensación de que pudo haber ganado, sobre todo tras cerrar un penal en los minutos finales. Deberá mejorar en la segunda fecha para mantenerse entre los 2 primeros. Al Hilal también suma 1 punto y está empatado a puntos con el segundo. Igualó 1-1 con Real Madrid en la primera jornada. Tiene un partido jugado, sin victorias ni derrotas, con 1 gol marcado y 1 recibido. Su diferencia de goles también es 0. El conjunto árabe dejó una grata impresión en su debut, mostrando orden y carácter. Si consigue una victoria ante Salzburgo en la segunda fecha, puede escalar al liderato del grupo. Pachuca se ubica en el cuarto puesto sin puntos. El representante de CONCACAF cayó por 2-1 frente a Salzburgo en un duelo que estuvo demorado más de 2 horas por tormentas. Tiene un partido jugado, sin triunfos ni empates, con una derrota. Ha convertido 1 gol y recibió 2, lo que lo deja con una diferencia de goles de -1. Está en zona de eliminación directa, pero aún le quedan 2 partidos por disputar. Si logra una hazaña frente al Real Madrid en la segunda jornada, podría reengancharse a la pelea por los octavos. De momento, Salzburgo ocupa puesto de clasificación directa y Real Madrid empata con Al Hilal, pero todo puede cambiar en la segunda fecha. Con diferencias mínimas, el grupo H promete ser uno de los más parejos y disputados del torneo. Ahora veremos los horarios de los siguientes encuentros. La jornada 2 comienza el jueves 19 de junio con el enfrentamiento entre Palmeiras y Al-Ahly, que se jugará a las 10 de la mañana en México, misma hora en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Perú, Colombia y Ecuador será a las 11 de la mañana, en Bolivia, Chile y Venezuela al mediodía, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a la 1 de la tarde, y en España a las 6 de la tarde. Ese mismo día, a la 1 de la tarde en México, Inter Miami se medirá ante Porto, en un partido que podrá verse a las 2 de la tarde en Perú, Colombia y Ecuador, a las 3 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 4 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 9 de la noche en España. Más tarde, a las 4 de la tarde en México, se enfrentarán Seattle Sounders y Atlético de Madrid. En Perú, Colombia y Ecuador será a las 5 de la tarde, en Bolivia, Chile y Venezuela a las 6, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a las 7, y en España a la medianoche del viernes. Para cerrar la jornada del jueves, a las 7 de la noche en México, PSG se enfrentará a Botafogo. Este partido se jugará a las 8 de la noche en Perú, Colombia y Ecuador, a las 9 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 10 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 3 de la madrugada del viernes en España. La actividad continúa el viernes 20 de junio desde las 10 de la mañana en México, cuando Benfica se enfrente a Oakland City.
El partido será a las 11 de la mañana en Perú, Colombia y Ecuador, al mediodía en Bolivia, Chile y Venezuela, a la 1 de la tarde en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 6 de la tarde en España. A las 12 del mediodía en México, jugarán Flamengo y Chelsea, un duelo que se verá a la 1 de la tarde en Perú, Colombia y Ecuador, a las 2 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 3 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 8 de la noche en España. Ese mismo viernes, a las 4 de la tarde en México, Los Angeles FC chocará con Tunis, partido que se disputará a las 5 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 6 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 7 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a la medianoche del sábado en España. A las 7 de la noche en México, se cierra el día con el atractivo encuentro entre Bayern Múnich y Boca Juniors, que se jugará a las 8 de la noche en Perú, Colombia y Ecuador, a las 9 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 10 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 3 de la madrugada del sábado en España. El sábado 21 de junio, la jornada comienza a las 10 de la mañana en México con el cruce entre Mamelodi Sundowns y Borussia Dortmund. Será a las 11 de la mañana en Perú, Colombia y Ecuador, al mediodía en Bolivia, Chile y Venezuela, a la 1 de la tarde en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 6 de la tarde en España. A la 1 de la tarde en México, se enfrentan Inter de Milán y Urabarrat Diamonds, encuentro que se verá a las 2 de la tarde en Perú, Colombia y Ecuador, a las 3 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 4 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 9 de la noche en España. Más adelante, a las 4 de la tarde en México, jugarán Fluminense y Ulsan HD, con transmisión a las 5 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 6 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 7 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a la medianoche del domingo en España. El día se cierra a las 7 de la noche en México con un partido de alto voltaje entre River Plate y Monterrey, que se jugará a las 8 de la noche en Perú, Colombia y Ecuador, a las 9 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 10 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 3 de la madrugada del domingo en España. Finalmente, el domingo 22 de junio, la acción inicia a las 10 de la mañana en México con el partido entre Juventus y Wydad Casablanca, programado para las 11 de la mañana en Perú, Colombia y Ecuador, al mediodía en Bolivia, Chile y Venezuela, a la 1 de la tarde en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 6 de la tarde en España. A la 1 de la tarde en México, se miden Real Madrid y Pachuca, duelo que se verá a las 2 de la tarde en Perú, Colombia y Ecuador, a las 3 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 4 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 9 de la noche en España. Luego, a las 4 de la tarde en México, FC Salzburg se enfrenta a Al Hilal, partido que se jugará a las 5 de la tarde en Perú, Colombia y Ecuador, a las 6 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 7 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a la medianoche del lunes en España. Y el cierre de la fecha 2 lo protagonizarán Manchester City y Al Ain a las 7 de la noche en México, es decir, a las 8 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 9 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 10 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 3 de la madrugada del lunes en España. ¿Cuál de esos partidos será el más emocionante? Como siempre, déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale manito arriba al video y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.